Bueno, mi nombre es José Millado. Yo le voy a hablar sobre la LUC. ¿Qué es la LUC? Ley General de Urbanismo y Construcción. Esta ley requiere en cada municipalidad tener un director de obras. Este director de obra, el cargo se le entrega a aquella persona que tenga un título universitario, ya sea un ingeniero civil o un arquitecto. De no haber un arquitecto o un ingeniero en la comunidad, la comuna, con el colegio profesional respectivo, se encarga de buscar un, un trabajador, por decirlo de alguna manera, un ingeniero, un arquitecto, para que tome el cargo de director de obras. Y con el colegio se fija su remuneración o el pago que él va a recibir por ejercer ese cargo. Las responsabilidades del delito son bastante grandes, ya que él es la persona responsable, el encargado, el que recibe todas las sanciones que puedan ocurrir dentro de la obra o construcción. Él también tiene una responsabilidad luego de que la construcción o proyecto es entregado a sus propietarios. Cuando esto ocurre, son de 3 hasta 10 años los que el hito está encargado de hacerse responsable, ya sea de temas de terminaciones, problemas de estructura, o al ver que a través de los años, no sé, en el 9º año se dieron cuenta de que un pilar tiene grieta y se está partiendo y puede producir que la construcción se venga abajo. El hito es el encargado de asumir esa responsabilidad y hacerse cargo de lo que, de las soluciones que él tiene que dar. Eso lo dice el artículo 143. Bueno, para seguir con la presentación, les voy a hablar de las sanciones de la UC. Las sanciones de la UC son instrumentos de planificaciones en las respectivas comunas. ¿Qué quiere decir esto? Que el representante legal, la persona encargada del proyecto, al recibir una multa o una sanción, son desde un 0,5% hasta un 20% del presupuesto total de la obra. Y eso se va al juzgado de policía local, y él es el que se hace cargo de que esa sanción sea cumplida por el infractor. Después acá el artículo 21 nos dice: las infracciones a las disposiciones de esta ley de ordenanza general y de los instrumentos planificados territoriales serán de conocimiento del juez policial local correspondiente. Tratándose de la responsabilidad de las personas jurídicas, se entera a lo dispuesto en el artículo 28 de la ley 18.287. En caso de disolución, mientras esté pendiente el plazo de prescripción a las acciones, se seguirán en la comuna en lo que eran sus perspectivos legales a la fecha de la infracción. La planificación urbana en particular. Acá tenemos el artículo 28. 28 no nies. Este artículo, el artículo 28, es bastante extenso porque nos habla de las planificaciones en general. Tenemos planificaciones regionales, comunales, vecinales, un enfín de planificaciones. Por tanto, el que nosotros vamos a hablar ahora es de planificación urbana en particular. ¿Qué quiere decir eso en particular? Que si alguna persona quiere hacer algo extra, una ampliación, un, un proyecto nuevo, o idear algo su, sobre su territorio, sobre su casa, sobre su dominio, él eh, tiene que generar una planificación de plano, elaboración de plano, y un detallado de todo lo que él quiere hacer en dicho terreno, en su infraestructura que ya tiene como ampliación, y eso tiene que llevarlo
directamente a la Constitución Política de la República. ¿Quién es el que se hace cargo de planificación urbana en particular? El artículo 28 nonis. ¿Qué nos dice este artículo? Intervención de particulares en la elaboración y aprobación de los instrumentos de planificación territorial. Los particulares podrán promover nuevos instrumentos de planificación territorial o modificaciones de los existentes solamente mediante formas realizadas en el ejercicio del derecho de la petición consagrado al numeral 14 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. La autoridad que promueve un nuevo instrumento o modificación del instrumento deberá mencionar expresamente las solicitudes planteadas por particulares que se relacionan directamente con su propuesta. Los particulares podrán acompañar antecedentes para fundamentar nuevos instrumentos de planificación territorial o sus modificaciones, siempre que en ellos se consignen con claridad quienes lo representan, quienes lo presentan, quienes los elaboró y a qué título. Dichos antecedentes solo podrán ser considerados por los organismos administrativos si se cumplen con lo anterior y son aprobados por el órgano del Estado. Las infracciones de los deberes señalados en los inicios anteriores se considerará grave vulneración del principio de la probidad administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona quiere hacer ejemplo, una persona compró un terreno de 5.000 metros cuadrados y en este quiere hacer una casa, quiere hacer su casa con un quincho, con una piscina, con un lugar de juego, él tiene que ir donde las personas, donde un arquitecto, un calculista, los profesionales, los cuales le van a generar a él un plano, y ese plano va detallado todo lo que él va a tener, de qué va a estar construida la casa, las medidas de la piscina, las distancias del quincho con, no sé, con el techo, en fin, ahí tiene que ir todo muy bien detallado para que pueda ser aprobado y no presente ningún problema ante las organizaciones administrativas que acá menciona. Dice, la siguiente diapo dice, el plan regulador municipal está compuesto por A, una memoria explicativa que contendrá los antecedentes socioeconómicos, lo relativo a crecimiento demográfico, desarrollo industrial y además antecedentes técnicos que sirvieron en base a los propósitos y objetivos, metas y prioridades de las obras básicas proyectadas. B. Un estudio de factibilidad para ampliar o dotar aguas potables alcantarillado en relación con el crecimiento urbano proyectado. Estudio que requerirá consulta previa al servicio sanitario correspondiente del lugar, municipalidad, ya sea municipalidad, región, provincia, etc. Una ordenanza local que contendrá las disposiciones reglamentarias pertinentes. Los planos que expresan gráficamente las disposiciones sobre un suelo, sondificación, equipamiento, relaciones viales, límites urbanos, áreas prioritarias de desarrollo urbano, entre otros. Para los efectos de su aprobación y modificación y aplicación de estos documentos constituirá un solo cuerpo normativo. Entonces, el plan regulador comunal debe contar A, las comunas que están sujetas a planificación urbana intercomunal. B, todos aquellos centros poblados de una comuna que tengan una población de 7.000 habitantes o más. C, aquellos centros poblados de una comuna que sean afectadas por destrucción total o parcial.
Y por último, aquellos centros poblados de una comuna que la Secretaría Regional del Ministerial de la Vivienda y Urbanismo respectiva disponga mediante resolución. La referida Secretaría Regional Ministerial podrá encargarse de la confección del plan, debiendo en todo caso enviarlo a la municipalidad correspondiente para su tramitación de acuerdo al proceso señalado en el inicio del primer artículo del 43. Los límites urbanos. ¿Qué son los límites urbanos? Los límites urbanos son líneas imaginarias que se trazan en el contorno de cada comuna, región, provincia, país. ¿Qué quiere decir esto? Es donde está la urbanización, donde se limita primera y segunda región, no sé, Santiago, Recoleta. Esos son límites, los límites urbanos. Son el contorno, que son una línea imaginaria, como acá se puede ver en la imagen, hay una línea imaginaria de color naranja. Y esa nos indica que ese es todo el contorno urbano que tiene esta zona. Y esto está dentro del artículo 52. El uso del suelo urbano. El artículo 57 nos dice, el uso del suelo urbano en las áreas urbanas se regirá por dispuestos en los planes reguladores de la construcción que se levanten en los terrenos, serán concordantes con dicho propósito. El artículo 58 nos dice, igualmente, el otorgamiento de patentes municipales será concordante con lo dicho del dicho uso del suelo. Las patentes no regirán por normas específicas, diversas requerirán el informe previo favorable de la Dirección de Obras Municipales. El otorgamiento de patentes que vulneren el uso del suelo establecido en la planificación urbana acarreará la caducidad automática de esta y será causal de destitución del financiario o autoridad municipal que hubiese otorgado el permiso. El artículo 59 dice, declárese de utilidad pública todos los terrenos consultados en los planes reguladores comunales, planes regulados intercomunales y planes seccionales destinados a las circulaciones, plazas, parques, incluso sus ensanches en las áreas urbanas, así como las situadas en el área rural. Los planes reguladores intercomunales municipales a la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo, según correspondan, que a través de los planos de detalles se grafiquen con exactitud la parte de sus terrenos afectada a la utilidad pública en el plan intercomunal o comunal. No lo haya establecido, debiendo tales planes aprobarse dentro de los 6 meses siguientes. El artículo 64 nos dice, en las áreas urbanas, los bienes nacionales de uso público que correspondan a terrenos de playa o riberas de mar, de humedales, ríos, lagos navegables, se usarán en concordancia con lo dispuesto por el plan regulador y la ordenanza local. Las concesiones que la dirección del litoral otorgase sobre ellas requieran un informe previo favorable a la Dirección de Obras Municipales respectivas. Y por último les voy a hablar de la subdivisión y la urbanización de suelo. El artículo 65 nos dice, el proceso de subdivisión y urbanización de suelo comprende 3 casos. Uno de ellos, subdivisión de terrenos sin que se requiera la ejecución de obras urbanas por ser suficientes suficientes las existentes. La número 2, que es la B, dice loteos de terrenos condicionados a la ejecución de obras de urbanización, incluyendo como tal la apertura de calle y formación de nuevos barrios o poblaciones. C, los
los loteos existentes cuyas obras de infraestructura sanitaria y energética y de pavimentación no fueran realizadas oportunamente. El proceso de transferencia de los terrenos estará sujeto a que el propietario de los mismos cumpla con los requisitos que se determinan en el párrafo 4 del capítulo 2 del título 3 de esta ley de la Ley General de Urbanismo y Construcción y su ordenanza general. Con esto yo concluyo mi parte de la presentación. Espero que no lo hubiese aburrido y eso sería. Gracias. Buenas tardes, profesora, o buenos días, según el horario que esté viendo este video. Ya mi compañero expuso su parte que le correspondía y yo voy a empezar con la parte que me corresponde a mí. Empezar explicando qué es la OUT. La OUT es el reglamento de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Esta regula los procedimientos administrativos, la planificación urbana, la urbanización de los terrenos, la construcción y los estándares técnicos de diseño y construcción exigibles en la urbanización y la construcción. La OU nos habla de que es el que otorga los permisos de construcción, a su vez pide la documentación y requisitos exigidos. La Dirección de Obras Municipales te entrega estos formularios. Según el capítulo 4 de la OU, es su obligación entregar todos los certificados de factibilidad de acción de servicios. La Dirección de Obras Municipales no acepta documentación que infrinja la ley. A su vez, la Dirección de Obras Municipales deberá poner en conocimiento del interesado por escrito en un solo acto y dentro del plazo máximo para pronunciarse que corresponde para la actuación requerida. La totalidad de las observaciones que estime deben ser aclaradas y subsanadas antes de aprobarse un proyecto o concederse el permiso. Eso quiere decir que si hay algo que no está aclarado dentro de los documentos o pusieron algún pero para empezar la construcción, no se puede aprobar el proyecto o concederse ningún tipo de permiso. El capítulo 4 de la U también nos habla de que la Dirección de Obras Municipales tendrá un plazo de 30 días contados desde la fecha de ingreso de la solicitud para pronunciarse sobre los permisos solicitados y un plazo de 15 días cuando se trata de solicitudes de aprobación de anteproyectos. En el caso que estos sean denegados, el secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo resolverá conforme a los antecedentes que le hayan sido presentados dentro de los plazos que se establecen en el artículo 118 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. También el permiso de edificación será adjudicado después de 3 años si las obras aún no se inician. La Dirección de Obras Municipales deberá exhibir en el acceso principal de sus oficinas durante el plazo de 60 días contados desde la fecha de su aprobación u otorgamiento una nómina de los anteproyectos, sus divisiones y permisos otorgados conforme al artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. A continuación tenemos aquí tres imágenes. Tenemos tres imágenes que se pueden identificar a lo que se refiere el capítulo 4 y el capítulo 5 de la U. En una imagen podemos ver los loteos, ¿ya? Loteos de las construcciones, los accesos, como se puede apreciar aquí, la salida de vehículos, ¿ya? Acá en esta mayor imagen podemos presenciar los cierres, las líneas de edificación. Eso es lo que muestra esta imagen de aquí. Y también podemos presenciar los antejardines.
La SOGUS también nos habla sobre la zona de conservación histórica. Para que algún lugar sea declarado, o sea, para que se pueda declarar un inmueble o zona como de conservación histórica, conforme lo señalado en el inciso segundo del artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que es la OUT, será condición que se cumplan en cada caso cualquiera de las siguientes características. La primera característica es que se trate de sectores cuya expresión urbanística represente valores culturales de una locación y cuyas construcciones puedan ser objeto de acciones de rehabilitación o conservación. Que se trate de sectores urbanísticamente relevantes en que la eventual demolición de una o más de sus edificaciones genere un grave menoscabo a la zona o conjunto. Que se trate de sectores relacionados con uno o más monumentos nacionales en la categoría de monumento histórico o zona típica. En este caso deberán identificar los inmuebles declarados monumento nacional, que estos se encuentran en el registro, o sea, que son los que se rigen por la disposición de la ley número 17.288. Para que un inmueble sea otorgado como conversión histórica, tienen que seguir los siguientes pasos. Que se trate de inmuebles que representan valores culturales que sea necesario proteger o preservar, sean estos arquitectónicos o históricos, y que no hubieran sido declarados monumento nacional en la categoría de monumento histórico. Que se trate de inmuebles urbanísticamente relevantes, cuya eventual demolición genera un gran menoscabo a las condiciones urbanísticas de la comuna o localidad. Que se trate de una obra arquitectónica que constituya un hito de significación urbana, que establece una relación armónica con el resto y mantiene predominantemente su forma y materialidad original. Los inmuebles o zonas de conservación histórica que se le declaran como tales. Bueno, profesora, esta fue la parte que me tocó a mí hablar sobre la OUT, capítulo 4, capítulo 5 y de las zonas de conversación histórica. Y la parte final de esta presentación la presentará mi siguiente compañero. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Culín y les vengo a hablar de las normas chilenas. Alcances y campos de aplicación. Esta norma establece los requisitos de seguridad para el diseño, construcción, instalación y uso de sistemas de protección contra caídas durante la construcción, reparación y demolición de las obras de construcción. Las disposiciones de esta norma se aplican en la construcción en general, exceptuándose aquellas en las que por sus especiales características no se pueden instalar estos sistemas de protección o se disponga de sistemas de protección equivalentes. Propósito. El propósito de los sistemas de protección es detener la caída desde la altura de personas y de materiales, herramientas, escombros o cualquier objeto que pueda causar daño a las personas que se encuentran trabajando o transiten a niveles inferiores. Definición. Sistemas de protección contra caída. Redes de protección que permitan retener la caída de una persona desde la altura. Pantallas de protección que permitan retener la caída de objetos o a sistemas compuestos de ambos componentes, que cumplan características estructurales de resistencia y que se instalan completamente adosadas a la obra de construcción en todo el perímetro donde exista riesgo de caída de personas u objetos. Condiciones que requieren sistemas de protección. Se deben usar redes de protección en los trabajos de construcción en altura en los cuales existan trabajadores susceptibles a sufrir caídas y que se encuentren trabajando sobre los 7 metros de altura sobre el suelo, agua, maquinaria o cualquier otra superficie y no cuenten con otro sistema de protección como caída
de protección contra caídas como cinturones de seguridad, barandas u otros dispositivos. Se debe utilizar pantallas de protección cuando exista la posibilidad de caída de materiales, herramientas, escombros, materiales particulados o cualquier objeto que pueda lesionar a las personas que se encuentran o transiten por niveles inferiores. En caso de producirse las dos situaciones de los puntos anteriores, se debe utilizar un sistema mixto compuesto de redes y pantallas de protección. Alcance y campo de aplicación de la norma chilena 2422. Esta norma establece las condiciones para la operación de grúas torres y las medidas de seguridad que se deben adoptar en la puesta y servicio inicial, el trabajo diario y en la detención normales o de emergencia de la grúa torre. Esta norma establece además los requisitos generales y los conocimientos básicos que debe poseer el operario de la grúa torre. Condiciones de operación. La grúa torre debe ser operada por una persona debidamente calificada para este efecto. El propietario de la grúa torre debe establecer instrucciones escritas de trabajo y que se describan las medidas de seguridad a adoptar durante la puesta en servicio inicial del equipo del trabajo diario. Durante las detenciones normales o de emergencia de la grúa torre, las instrucciones de trabajo deben describir, entre otros, las medidas de seguridad que se deben adoptar para evitar la caída de objetos, sean estos transportados por la grúa torre o accidentalmente golpeados por la carga en el curso de su desplazamiento. Hacer frente a fenómenos atmosféricos tales como vientos, neblinas, escarcha, lluvia y nieve. Asegurar la protección de personas que trabajen en labores de inspección, engrase, limpieza, mantención o reparación de la grúa torre. Las instrucciones de trabajo deben hacer especial referencia a la prohibición de transportar personas o que el personal se suba sobre la carga o se suspenda del gancho o brida durante las maniobras. Maniobras de la grúa torre y movimiento de carga. Se debe establecer prioridades de maniobra en el caso de más de una grúa torre sobre la misma zona de influencia. Las grúas torres solo se deben utilizar en los trabajos que ha determinado el fabricante y en las condiciones de operación establecidas en el manual del mismo, salvo disposiciones en contrario. Las grúas torres deben operar a una distancia del tendido eléctrico que no sea inferior a 3 metros cuando la tensión es inferior o igual a 380 voltios y 50 Hz, 5 metros cuando la tensión es mayor hasta 300 voltios y 50 Hz e inferior a 13.600 voltios, 7 metros cuando la tensión es igual o superior a 13.600 voltios. No se debe efectuar ninguna maniobra que sobrepase la capacidad de levante de la grúa torre, ver la normativa 2431, o que esté expresamente prohibida por el fabricante y o el propietario. Las maniobras prohibidas: levantar cargas adheridas al suelo o al edificio, tirar cargas lateralmente girando o recogiendo el gancho, tratar de descargar o cargar más del aplomo natural del gancho de la torre, bascular la carga para depositarla en puntos donde normalmente no llega el gancho en sus plomos normales, apoyar el gancho para evitar pérdida de tensión del cable, utilizar la pluma inclinada cuando la grúa torre no está diseñada para ese efecto, evolucionar con cargas sobre lugares no autorizados, calles y propiedades vecinas, frenar con la contramarcha en el caso que el mecanismo de elevación no gire con la pluma. No se deben realizar más de 3 rotaciones completas seguidas en el mismo sentido con el fin de evitar cualquier torsión excesiva del cable de elevación. La grúa del tipo rodante vía riel
Se prohíbe combinar con movimiento de traslación con otros movimientos. Se exceptúan las grúas torres especialmente diseñadas para combinar movimientos. Remolcar un vehículo con el gancho de elevación o sistema de traslación vía riel. Intervenir voluntariamente algún sistema de seguridad de la grúa torre con el objeto de subir más carga o aumentar la velocidad de levante. Señaleros. Cuando las cargas o maniobras están fuera del alcance visual del operador, debe existir un señalero debidamente capacitado en maniobras de estrobaje, código de señal, normas de seguridad en el transporte vertical y capacidad de la grúa torre. La función del señalero será asegurar la comunicación visual entre el operador y el personal situado en el área de trabajo de la grúa torre. Las instrucciones de trabajo deben señalar las medidas o adoptar por el señalero para evitar riesgos durante la maniobra en el aire y una eventual caída de la carga por error de estiba. En dichas instrucciones se debe señalar quién es o los responsables de dirigir el amarre, elevación, distribución, posado y desatado de la carga. Si un señalero no es suficiente, un ayudante debe preocuparse de la estiba de la carga. El señalero se debe comunicar con el operario mediante el código de señales que se describe en el anexo A. Interrupción de trabajo. El trabajo se debe interrumpir en las siguientes circunstancias: causas de la naturaleza, en caso de que la velocidad del viento sea superior a 64 km por hora, en caso de cargas de gran superficie, aunque el viento tenga una velocidad inferior a 64 km por hora, se debe suspender las maniobras cuando el basculamiento representa un riesgo para el personal y la grúa torre. El usuario debe seguir las instrucciones de trabajo entregadas por escrito por el propietario de la grúa torre relativas al trabajo con vientos de menor intensidad que los indicados. En presencia de escarcha, cuando ésta representa un sobrepeso por acumulación en la estructura o dificulte el descenso del gancho cuando está vacío. Cuando la operación pierde visibilidad, por ejemplo en presencia de niebla y la visibilidad es insuficiente para un buen manejo de la carga, a causa de una tormenta eléctrica próxima o causas normales. Interrupción de trabajo por término de horario, por razones de instalación u operación, por mal estado del cable de elevación o las bridas, deficiente enrollado de cable de elevación en el tambor, alimentación eléctrica intermitente y o pérdida de simetría en las fases, defectos de las operaciones de frenado de algún movimiento de la grúa, pérdida del plomo de la estructura, falta de iluminación adecuada, medidas a adoptar. Cuando se determine la interrupción del trabajo de la grúa torre, se debe cumplir con las condiciones de estabilidad establecidas por el fabricante en el manual de la grúa torre, orientando la pluma al filo del viento, es decir, colocándola en posición de veleta o bandera e interrumpir el suministro eléctrico. En grúas torre tipo rodante se deben colocar las pinzas al riel y las respectivas cuñas bloqueando la posibilidad de movimiento sobre la vía. En aquel caso establecidos por el fabricante, la grúa torre se debe colocar en un punto determinado en la vía en la que debe estar convenientemente reforzada. Norma chilena 1258. Alcance. Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los componentes de los equipos que se utilizan para la protección de las personas contra el riesgo de caída. Esta norma establece los requisitos para los siguientes componentes: cinturón de seguridad y arneses. Para el cuerpo, arneses para el pecho, cinturones de posicionamiento y cinturones de suspensión, estrobos, líneas de vida, anclaje deslizable y amortiguadores de impacto. Definición:
Cinturón de seguridad, cinta o banda que se asegura alrededor de la cintura y se fija en la línea de vida, un estrobo y un dispositivo de desaceleración. Tipo 1. Equipo de limitación de detención de caída que se usa para detener la caída del usuario desde algún nivel de trabajo. Consta de un anclaje, un arnés para el cuerpo o arnés para el cuerpo con cinturón de seguridad, estrobo o dispositivo de desaceleración, y puede incluir línea de vida o un dispositivo que permita posteriormente descender a la persona hasta el suelo y hasta un nivel inferior de trabajo. Tipo 2. Equipo de limitación de caída que se usa para mantener al usuario a nivel de trabajo o limitar cualquier caída libre a un máximo de 0,60 metros desde el nivel de trabajo. Consta de un anclaje y un arnés para el pecho o arnés para el pecho y estrobo según corresponda. Requisitos generales. Las cintas o bandas para los cinturones de seguridad y de arnés deben tener un ancho nominal mínimo de 4,4 centímetros y una tolerancia negativa de 0,3 centímetros. Y los cinturones de seguridad y los arneses deben estar fabricados con un material que permita que el producto terminado soporte sin daño el ensayo de impacto descrito por cada tipo en la norma 1258. Los arneses para el cuerpo deben contar con un número mínimo de cintas o bandas alrededor del cuerpo del usuario dispuestas en forma similar a las mostradas por la figura 1 a 4 y objetos que durante una eventual caída distribuyan las fuerzas de tensión en partes resistentes del cuerpo. Impidan que el cuerpo del usuario se deslice fuera del arnés, cualquiera sea la forma en la que la persona caiga. Piezas metálicas. Las piezas metálicas deben tener un acabado resistente a la corrosión y resistencia durante un mínimo de 50 horas. El ensayo de niebla salina descrita en la normativa chilena 904 sin experimentar pérdida de la resistencia ni de la función. Las argollas en D o en O que durante el uso estén sujetas a cargas de impacto deben resistir una carga de 2.268 kilos cuando esta somete al ensayo de tracción descrita en la norma UNE 07474. El término del ensayo de las argollas no debe presentar roturas o grietas. Las argollas en D o las argollas en O deben estar dimensionadas de manera que se evite el desenganche accidental del mosqueto cuando la argolla oprime el cierre de seguridad del mismo. Las hebillas para cinturones de seguridad o arneses que durante el uso estén sometidas a cargas de impacto deben resistir un mínimo de 814 kilogramos cuando se le somete al ensayo de tracción descrito en la UNE 7-474. Al término del ensayo, los marcos de las hebillas no deben presentar roturas o grietas. Las diferentes piezas metálicas que durante el uso estén sujetas a cargas de impacto deben ser compatibles con el factor de resistencia del cinturón de seguridad o el arnés. Requisito para los estrobos. Los estrobos de sección circular montados en el mosquetón o en una argolla en D deben llevar incorporados un guardacabos. Los estrobos de longitud regulables no requieren el uso de guardacabos en el extremo donde se regula la cuerda. Los extremos libres de los estrobos se deben someter a una terminación que evite el deshilachado.
Los estrobos de cinta con ojal usados en cinturones con o sin argollas en D deben terminar con un extremo con un ojal cosido de tamaño apropiado para acomodar solamente el gancho del cinturón y limitar su desplazamiento. Los estrobos deben estar construidos con un material que permita que el producto terminado soporte sin daño los ensayos de impacto y fuerza de tensión descritos por cada tipo en la norma 1258. Los estrobos deben tener una longitud máxima de 1,8 metros. Pieza metálica. Las piezas metálicas deben tener un acabado resistente a la corrosión y resistencia durante mínimo 50 horas de ensayo. Requisitos para las líneas de vida. Las líneas de vida deben estar constituidas por una cuerda continua única. El extremo libre de la línea de vida debe someterse a una terminación que evite el deshilachado. Requisito general. Las líneas de vida se deben diseñar, instalar y usar como parte de un equipo completo de detención de caída. Equipo tipo 1, manteniéndose un factor de seguridad mínimo de 2. Los anclajes de los cuales se fijan las líneas de vida deben resistir un mínimo de 2.268 kilogramos por cada persona asegurada. Las líneas de vida horizontal deben ser usadas como mínimo por 2 personas entre soportes a la vez. Las líneas de vida vertical deben ser usadas por una sola persona a la vez. Las líneas de vida deben representar una resistencia mínima a la reacción de 2.268 kilogramos por cada persona. Esta carga debe ser aplicada en cualquier punto de la línea de vida y que se ensaya. Las líneas de vida verticales deben tener un diámetro mínimo de 8 milímetros o 5,16 para cables metálicos y 13 milímetros para todos los demás materiales. Las líneas de vida que se utilicen en anclajes deslizables y otros mecanismos de trabajo similares deben satisfacer los requerimientos que se especifican más adelante para los anclajes deslizables. Piezas metálicas. Las piezas metálicas se deben... Requisito para los anclajes deslizables. Los anclajes deslizables deben estar construidos con un material que permita que la producción terminado no experimente fallas cuando se somete a ensayos de impacto y fuerzas de tensión, descritos en la normativa 1258. Cuando el anclaje deslizable se proporciona con estrobos fijos, debe satisfacer como unidad el requisito indicado en la figura 8.1. Los anclajes deslizables deben usarse solamente con líneas de vida que satisfagan los requisitos de esta norma. Los anclajes deslizables deben tener un diseño que les permita desplazarse hacia arriba y hacia abajo en la línea de vida. Cuando el fabricante no haya fijado el estrobo al anclaje deslizable en forma permanente, el punto de acoplamiento debe estar diseñado de manera que evite la posibilidad de desenganche accidental. Si se usan anclajes deslizables en líneas de vida horizontal, deben tener un diseño tal que permitan el trabado en ambas direcciones. Amortiguadores de impacto. Los amortiguadores de impacto deben estar construidos con un material que permita que el producto terminado no experimente daños cuando es sometido a los ensayos de impacto y fuerza de detención descritos en la norma chilena 358. Las fuerzas absorbidas por el amortiguador de impacto no deben ser menores a 2.268 kilogramos cuando se utilizan con capacidad total de amortiguación.
La superficie y borde de las piezas metálicas deben ser lisos y libres de bordes cortantes. Las piezas metálicas deben tener un acabado resistente a la corrosión y resistir durante un mínimo de 50 horas el ensayo de niebla salina descrito en la normativa chilena 904. Y eso sería toda nuestra presentación sobre la normativa chilena. Un gusto, mi nombre es Jonathan Curín.